¿Cuál es la abominación desoladora de la que habla Jesucristo en Mateo 24? Este capítulo de Mateo, sabrás tú, es muy famoso por tener profecías y predicciones sobre los últimos días y cosas que a varios de nosotros nos ponen algo nerviosos. Bueno, cuando llegamos en esta parte, Jesucristo en el versículo 15 al 21 dice lo siguiente: Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló Daniel el profeta, quedaos en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su ropa, mas ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando nosotros leemos esto, como que nos ponemos un poquito nerviosos y decimos de qué se trata, suena algo de lo que debería preocuparme, de lo que debería andar enterado, de lo que debería andarme cuidando y previniendo, ¿no? Bueno, él menciona la abominación desoladora de la que habló Daniel. Entonces tenemos que ir a Daniel para entender un poquito esto, y en este libro, en el capítulo 11, versículo 31, leemos: Y se levantarán fuerzas de su parte y profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí hay tres elementos que son bien importantes a entender. Uno, profanarán el santuario y la fortaleza. 2, quitarán el continuo sacrificio. Y 3, pondrán la abominación desoladora. Ahora, cuando nosotros tenemos estos tres elementos, es muy interesante estudiar parte de la historia del pueblo judío después de Cristo. Estamos hablando, y vamos, Jesucristo estaba dando la advertencia diciendo: hey, en lo futuro cuídate de estas cosas, va a venir lo que dijo Daniel que iba a venir. Cuando nosotros estudiamos la historia judía y vamos por ahí del el año 66 después de Cristo, nos encontramos un evento interesante. Resulta que hay cierto persona que lo ponen como procurador de parte, ya sabes, el gobierno romano y todo eso. Ponen a esta persona llamada Gesio Floro a ser el delegado, a estar cuidando las cosas por ahí, pero él empieza, y en este punto hay muchos pueblos mezclados, estamos viendo que, pues bueno, Roma conquistó muchos lugares, pero en este punto, este gobernador empieza a favorecer a los griegos sobre los judíos. Y llega el punto en este conflicto o en esta desbalanza política en la que los griegos hacen algunos sacrificios en las sinagogas judías. Y estos sacrificios, vamos a ver, es como si alguien hiciera un ritual a otro dios en las iglesias, ¿sabes? O sea, como que no debería ser. Pero entonces para los judíos lo que pasa es que haciendo este sacrificio, estamos hablando de nuevo en el año 66 después de Cristo, lo que pasa en ese momento es que los judíos dicen: oye, la sinagoga ya la profanó, no está purificada, ya no sirve para hacer lo que estamos haciendo aquí. Entonces lo que hacen los judíos es pedir una cita con este gobernador que se me olvidó el dato, Nerón, el que es el gran gobernador del Imperio Romano. Nerón lo pone a él, a Gesio Floro. Y entonces lo que pasa, los judíos van a ver a Gesio Floro, el procurador de ese momento, en ese lugar, y le hacen una cita, le pagan dinero por la cita, los escucha, pero no los hace caso. Y les dice: no voy a hacerle daño a esta persona, no voy a hacer nada al respecto. Pero no solo no hace nada al respecto, sino también encierra a los judíos que se venían quejando diciendo: oye, los griegos están profanando nuestras iglesias. Y entonces los encierra, y eso empieza una cadena de eventos en las que todo se empieza a complicar un poco más. Nerón, como el gran hombre de Roma, lo que hace es pedirle a los judíos que en el templo judío hagan sacrificios de animales impuros. Y esto es interesante porque en ese punto los judíos hacían sacrificios diarios en honor a Nerón. Pero lo que pasa en ese momento es que Nerón les dice: mira, van a seguir haciendo esos sacrificios diarios que hacen para mí, pero los van a hacer con estos animales impuros. Y entonces hay un conflicto entre los sacerdotes judíos, porque dicen: oye, no podemos hacer un sacrificio impuro, pero sabes, Nerón lo está pidiendo, ¿qué hacemos? Y entonces al final los judíos deciden no hacer el sacrificio. Y entonces esto se toma como una rebelión, porque bueno, en última instancia lo que Nerón quería probar era si ellos le eran más leales a él como dirigente romano, o a su Dios y sus reglas y sus creencias. Y entonces los judíos dicen: no vamos a hacer este sacrificio porque está contra la ley, no deberíamos sacrificar animales impuros. Y entonces pues empieza toda la revuelta y rebelión. Y todo este tipo de rebeliones, este hombre llamado Gesio Floro empieza a tener un poco de mano dura y a azotar gente y a castigar gente, incluso siendo algunas de las personas que forman parte de la revuelta judía
judía, ciudadanos romanos. O sea, esta persona, tú recordarás los viajes de Pablo, recuerdas cómo se salvó de algunas ocasiones de, oye, pero yo soy ciudadano romano, ay, no le haga nada. Bueno, en este caso no. En este caso, Gesio Floro, el procurador, en este caso el delegado, por así decirlo, se pasa eso y también castiga a personas romanas o ciudadanos romanos involucrados en las protestas judías. Y entonces todo se vuelve un relajo, todo se vuelve un relajo. Entonces empieza la rebelión y en ese punto Nerón lo que hace es quitar al procurador y manda a otros 2 generales y se dejan caer con toda la fuerza del ejército romano. Y entonces empiezan a arrasar comunidades judías hasta llegar a Jerusalén. Y en Jerusalén las tropas se acercan, tratan de destruirla, pero Jerusalén, si tú estuviste el año pasado cuando estudiamos el Antiguo Testamento, tiene excelente posición geográfica, tiene excelentes murallas, es muy difícil de conquistar. Los mismos israelitas cuando llegaron a la tierra prometida y conquistaron todo, se tardaron años para poder conquistar Jerusalén como una de sus ciudades. Entonces a los romanos le pasa lo mismo, llegan pero no logran vencer la ciudad, no logran derribar la ciudad. Y entonces lo que pasa es que se quedan fuera y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sitio. Y entonces sitian la ciudad y nadie sale, nadie entra. Y se ponen tan estrictos porque lo que quieren es que los judíos se rindan. Entonces no dejaban salir a nadie que fuera judío, obviamente, pero tampoco dejan salir a los extranjeros, que por cierto eran épocas de Pascua, así que la gente estaba yendo por montones a Jerusalén para los rituales y entonces la gente se queda ahí encerrada. Y la gente que dice, oye, yo no soy de aquí de la ciudad, déjame salir, le dicen no. Te vas a quedar ahí y te vas a morir de hambre con todos. Esto lo hacían para poner más presión sobre los judíos y que se rindieran. Como que todos los que no son de Jerusalén, que estaban ahí, se estaban muriendo de hambre y es como, no es mi culpa, es la de ellos. Bueno, entonces todo eso ejercía presión política en el centro, pero, o sea, dentro de Jerusalén. Pero también lo que pasa en ese mismo momento es que Jerusalén empieza a tomar esta postura muy de no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Y entonces lo que pasa es que tú, como una persona que estuviera allá adentro, tratas de escapar. Si te encontraban tratando de escapar, 1, los romanos te regresaban para adentro o te mataban, pero 2, si los judíos te encontraban tratando de escapar, ellos te mataban, te aventaban por las murallas o algo y se acabó. Entonces fue un momento en el que todos literal empezaron a sufrir de hambre y el punto llegó al que empezaron a, de hecho, comerse unos a otros allá adentro. O sea, sí, papás se comían a sus hijos, mamás se comían a sus hijos, hermanos se comían a sus hermanos. Entonces, terrible. Y nadie salió de ahí. Todos se quedaron ahí. De hecho, en el capítulo de Lucas, me gusta mucho esta parte porque expresa mucho lo que Jesucristo estaba diciendo en ese momento. Mira, por ejemplo, Lucas 21, versículo 20. Y cuando veáis a Jerusalén, que es el paralelo de lo que estamos leyendo en Mateo, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en Jerusalén. Jesucristo estaba profetizando diciendo, un día van a venir ejércitos y ese día mejor corre. No regreses del campo por algo de tu casa el día que si estás en el techo. No. Corre. En ese momento corre, porque en el momento que se haga el sitio, nadie sale y ahí adentro va a ser una masacre. Entre todos. Ni siquiera el ejército romano lo va a hacer. Entre los mismos judíos y la gente se empezó a comer y a matar. Pues nadie tenía comida adentro. Y entonces vemos los elementos que Daniel había predicho. No sé si te acuerdas lo que vimos ahorita. Todo esto te lo conté con historia, pero perdón, se me olvidó decirte de dónde lo estaba sacando. Todo esto lo estoy sacando del artículo llamado El origen de la revuelta judía contra Roma del 66 después de Cristo, según el testimonio de Tito Flavio Josefo, que es un artículo que publicó Eduardo Pitillas Salañer, que es doctor de historia antigua. Entonces, todos estos datos históricos que te estoy dando, los estoy sacando de ahí, de este artículo, de este historiador. Y entonces lo interesante para mí es cómo se dan estos eventos o el orden que tienen, porque si vamos a la profecía de Daniel, dice, y se levantarán fuerzas de su parte y profanarán el santuario y la fortaleza, cosa que podemos ver hasta cierto... Y perdón, aquí yo voy a hacer mis propias conclusiones o ligar algunos eventos de esta historia. Si coincides conmigo, genial, si no, está bien. Por ejemplo, aquí dice que profanarán el santuario y la fortaleza, y tienes ahí parte de la historia de esta revuelta, los griegos empezando a profanar sinagogas judías, y después dice quitarán el continuo sacrificio, que fue justo lo que pasó después, cuando Nerón les dice, oye, ese sacrificio que haces todos los días en mi honra, quiero que lo hagas con animales impuros, y los judíos dicen, no, de aquí en adelante ya no va a haber esos sacrificios, holocaustos diarios que estábamos haciendo para Nerón. Y entonces después viene y pondrán la abominación desoladora. Esos son los 3 elementos que Daniel menciona.
Profanar el santuario, quitar el continuo sacrificio y poner la abominación desoladora, que es muy interesante que todo esto pasa entonces después en el 66. Bueno, en el 66 empiezan los conflictos, creo que hasta el 70 es cuando realmente se termina con Jerusalén. Y finalmente los romanos entran a Jerusalén y destruyen todo, ¿no? El templo y todo eso. Y eso es lo que Jesucristo, si tú vas a la lección o al capítulo 24 de Mateo o a los paralelos en los textos, es muy interesante que lo que pasa es que alguien está caminando con Jesucristo y le dice, oye, qué bonito está el templo y todo eso, y Jesucristo le dicen, lo van a tirar, lo van a derrumbar todo. Y entonces empieza todas estas explicaciones. Y Jesucristo está diciéndoles de bastante en adelante, como bueno, algunos 30 años tal vez de adelantado, le está diciendo a la gente, hey, este templo lo van a destruir, cuando veas a los ejércitos romanos venir, bueno, no dijo romanos, pero pues fue lo que pasó, los ejércitos venir, tú huye, escóndete, porque esto no se va a poner bonito. Y entonces entendemos ya, la abominación desoladora de la que hablaba Daniel tenía que ver con este sitio, tenía que ver con cómo iban a destruir el templo, y esto es de lo que Jesucristo les estaba advirtiendo a las personas. Ahora, ¿cuál es la lección espiritual de todo esto? Cuando nosotros vamos al manual del Nuevo Testamento, en la página 158 tenemos un comentario de McConkie que dice, ahora el hacha comenzó a golpear la raíz del árbol putrefacto. Jerusalén iba a pagar el precio. Daniel había anunciado esa hora de desolación, fruto de la abominación y la maldad, y la cual barrería con la ciudad. Moisés había dicho que el sitio sería tan severo que las mujeres comerían a sus propios hijos. Aquí está citando Deuteronomio 28. Jesucristo indicó que la destrucción vendría en los días de los discípulos. Y vino en venganza sin restricción. El hambre excedió la resistencia humana, la sangre corrió en las calles, la destrucción desoló al templo. 1.100.000 judíos fueron muertos. Jerusalén fue arada como un campo, y el resto de lo que fue una vez una nación poderosa fue esparcida hasta los cabos de la tierra. La nación judía murió cercada por las lanzas romanas en las manos de los señores del imperio gentil. Pero, dice McConkie, y los santos que vivían en Jerusalén en aquel día tenebroso, ellos dieron oído a la advertencia de Cristo y huyeron con prisa. Guiados por revelación, como siempre lo hacen los verdaderos discípulos o los verdaderos santos, huyeron a Perea y estuvieron a salvo. McConkie nos dice, o al menos lo que para mí queda como lección espiritual, es esto fue terrible, pero los santos que hicieron caso a las palabras que Cristo había dicho ahí, cuando veas ejércitos rodear esto, tú corre. Esas personas sobrevivieron, esas personas no vivieron el sitio, esas personas se salvaguardaron a ellos mismos y a sus familias. Y la lección persevera en este sentido de decir, Dios busca nuestro cuidado y nos envía mensajeros para saber cómo atender ese cuidado, cómo prevenir ciertas cosas. Y si nosotros estamos prestos, atentos a las señales y también a lo que se ha dicho, tenemos la posibilidad de ponernos en una mejor situación y poner a nosotros y a nuestros seres queridos a salvo. Avanzamos a la siguiente lección. ¿Existen los falsos cristos? Dentro de las profecías que hace Jesucristo de los últimos días y de la destrucción y la abominación que va a pasar, todo esto en Mateo 24, él también menciona a los falsos cristos y lo hace en los versículos 23 al 24 y dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto es particularmente importante porque aquí todos sabemos que, bueno, si somos cristianos, seguimos a Cristo, etc. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero nos hacemos escogidos conforme trabajamos, nos esforzamos y consagramos. Pero esta escritura prende un botón de alarma en nuestra vida porque dice, oye, aquí dice que aún los escogidos van a irse por estos otros Cristos. ¿Qué significa esto? Porque si yo estoy esforzándome por ser un escogido y aquí dice que también algunos de ellos se van a perder, entonces tengo que estar alerta y conocer este tipo de cosas. Entonces vamos a hablar de qué son los falsos Cristos y si existen. Si vamos al manual de Instituto de la Perla de Gran Precio, en la página 48 tenemos otro comentario de McConkie que dice, falsos Cristos, falsos redentores, falsos salvadores. ¿Habrá en realidad hombres que afirmen cumplir las profecías mesiánicas y que se ofrezcan voluntariamente a dar su sangre por los pecados del mundo? ¿Será posible que alguien diga, yo soy el camino y la verdad y la vida, venid a mí y sed salvos?
¿O qué otros profesen, será posible, regresar con gloria portando las heridas que sufrió Cristo, el Cristo verdadero que fue herido en la casa de sus amigos? McConkie se cuestiona, ¿será posible que realmente haya gente que vaya a decir yo soy Jesús, sígueme, mira, aquí estoy viniendo y regresando a esta tierra? McConkie continúa, ¿es verdad que puede haber personas desquiciadas que piensen que son Dios o Cristo o el Espíritu Santo, quién sabe qué más? Sin embargo, dice McConkie, solo los lunáticos de entre los hombres podrían darles crédito. Esto parece interesante. Creo que cuando nosotros lo ponemos aquí pensamos en, bueno, no sería, creo que nadie se atrevería a decir yo soy Cristo, ven y sígueme. Sin embargo, la verdad es que sí, hoy en la realidad tenemos personas que han declarado y han afirmado ser Jesús, ya sea regresando desde no sé dónde o reencarnando o porque se transmitió la conciencia cósmica de Jesús a su cuerpo, no sé. Hay diferentes explicaciones de estas personas, por ejemplo, y yo tengo dos que he ubicado recientemente y de que quiero hablar porque existen realmente estas personas que se autoproclaman Mesías o Cristo. Por ejemplo, uno de ellos es Alan John Miller, es una persona que de Australia que a partir de 2027 fundó esta organización religiosa llamada La Verdad Divina. Y él, en efecto, si tú lo conoces, si tú le preguntas, él te va a decir es que yo soy Jesús. Y te va a explicar que en pocos términos, te lo resumo a ti, es una reencarnación y que ya pudo volver y ya está aquí de vuelta y que está buscando sus seguidores. Y bueno, actualmente pues tiene su iglesia y tiene sus seguidores y todo eso. Otro ejemplo también que sonó bastante en las noticias fue el ejemplo de Sergei Anatolyevich Torop, que es una persona rusa, que de hecho es más conocido como Visario, que en ruso, si Wikipedia no me está mintiendo acerca de cómo se interpreta eso, significa el que da nueva vida. Y en efecto, él también es una persona que a raíz de los 90s, después de una experiencia religiosa o espiritual, empezó a decir, bueno, es que yo soy Jesús y ya estoy aquí de vuelta. Y a la fecha, pues bueno, la organización religiosa que él dirige se llama la Iglesia del Último Testamento. Entonces, personas declarando ser Cristo y personas que dicen, no, sí es Jesús, ven a conocerlo, existen. Hoy en día tenemos, al menos yo conozco dos, no sé cuántos conozcas tú, si no ponlo en los comentarios, pero a la fecha hay personas que dicen yo soy Jesús y gente empieza a seguirlo y gente dice, hey, ven a ver porque aquí está Jesús. Entonces, esa parte de la profecía se cumple en nuestros días muy, muy, muy literalmente porque sí existen estas personas. Ahora, tal vez, no vivimos en Australia, no vivimos en Rusia, no sé, tal vez aquí en donde vivimos cada uno de nosotros no nos va a tocar ver algo así. Pero entonces, para los que no nos toca ver algo así, ¿qué significa esta profecía para nosotros y en qué manera también podríamos ser de los escogidos que se pierden también en eso? McConkie continúa, la promesa de los falsos cristos que engañarán, si les fuere posible, aún a los mismos escogidos, que descarriarán a quienes hayan hecho convenio eterno con el Señor, es una maldad aún más sutil e insidiosa que el que literalmente una persona se autoproclame Jesús. Un falso Cristo, dice McConkie, no necesariamente es una persona. Es un sistema de adoración, una iglesia, un culto que dice, he aquí, acá está la salvación, la doctrina de Cristo, vengan y crean esto y aquello y serán salvos. Es todo concepto, dice McConkie, que un falso Cristo es todo concepto o filosofía que dice que la redención, la salvación, la santificación, la justificación y todas las recompensas prometidas se pueden obtener de cualquier forma, con excepción de la declarada por los apóstoles y profetas. En pocas palabras, lo que McConkie dice es cualquier persona, institución, filosofía, idea, cualquier cosa que esté reemplazando el papel de Cristo en llevarte a la redención, a la salvación y al reino celestial, eso es un falso Cristo. Cualquier cosa que reemplace estas funciones primordiales de Cristo en tu vida es un falso Cristo. Y nosotros podemos tener esto muy claro si nosotros recordamos la escritura que dice que su nombre es el único dado debajo del cielo a través del cual el hombre puede salvarse. Entonces, la profecía de falsos cristos, si nosotros no nos vamos a encontrar estos sujetos que dicen ser Jesús, la profecía de los falsos cristos para nosotros quiere decir notar que no pongamos a nadie más como intermediario entre nosotros y el Padre, que nadie más puede llevarnos al Padre sino Cristo y aferrarnos a Él como nuestro Salvador Redentor. Si hacemos eso, entonces, estamos a salvo de ir, al menos en este sentido, de no ir en pos de falsos cristos. Pero cualquier cosa que nos incite a desprendernos de esa idea de Jesús,
entra dentro de la categoría de falsos cristos que te dicen aquí está la salvación, aquí está la paz, aquí está el camino para ir con Dios. Bien. Hay una parábola que define muy bien lo que nosotros deberíamos ver de nuestro servicio debido a lo que Dios ve de nuestro servicio. Cuando estamos en Mateo 24, esta profecía sobre los últimos días y esta explicación de Cristo sobre las señales de su segunda venida, está esta parte muy interesante del versículo 45 al versículo 51 que dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente?, pregunta Jesús, a quien puso su Señor sobre su casa para que les diese alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al que cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mas si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en el que él no lo espera y a la hora que él no sabe, y lo cortará por en medio y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. No me acordaba que decía que lo corta a la mitad. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una parábola sobre los últimos días y quiénes sirven al Señor y quiénes no, y quiénes se relajan, por así decirlo. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención mucho aquí es lo que dice la parábola, que es la razón por la cual el Señor pone a este siervo fiel y prudente. Y lo dice en el versículo 41, muy al inicio, dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien puso su Señor sobre su casa para que le diese alimento a tiempo? Entonces, la función principal por la cual ese siervo es puesto ahí en la parábola es para cuidar de la casa de su Señor. Específicamente, o sea, si nos volvemos más específicos, es para darles alimento a tiempo. Y si nosotros pensamos en esto y pensamos en qué tiene que ver con nuestro discipulado, qué tiene que ver con la vida hoy como seguidor de Cristo en la modernidad, creo que tiene que ver justamente con el servicio que nos damos unos a otros. Estamos aquí para, podemos verlo muy literal en la parte de alimentarnos unos a otros, en la parte de servir al hambriento y al necesitado, pero también en la parte espiritual, y lo podemos trasladar a ese lado también, en donde nosotros pensamos en cómo estamos nutriendo, alimentando a nuestros hermanos. Y entonces nos podemos todos nosotros poner en esa parábola y decir: soy el sabio, fiel y prudente a quien pusieron para ayudar a los demás, o soy esta persona que dice: el Señor tarda, no es tan importante, no es necesario, me relajo y empiezo a golpear a las personas o a ejercer injusto dominio sobre ellas y empiezo a comer y a beber con los borrachos. Me deslindo de mis responsabilidades. Y esa reflexión viene a todos nosotros cuando debemos de pensar en si estamos nutriendo y ayudando a otros a crecer espiritualmente, si estamos sirviendo al pobre y al necesitado, estamos atendiendo al hambriento, porque eso es la razón por la que, de acuerdo a la parábola, se nos puso aquí. Esa es la razón principal por la que estamos aquí. Por eso nos puso aquí, para velar, y todos decimos: estamos preparando la tierra para la segunda venida. Pues así está. ¿Somos ese siervo fiel y prudente o no lo somos? Cuando nosotros buscamos en la página de la iglesia la palabra ministrar, esto es parte de lo que dice en el artículo. Ministrar es aprender y atender las necesidades de los demás. Es hacer la obra del Señor. Cuando ministramos, representamos a Jesucristo y actuamos como sus agentes para velar, levantar y fortalecer a quienes nos rodean. Me gusta esta parte de ministrar, la parte del inicio de la cita. Dice: ministrar es aprender y atender las necesidades de los demás. Entonces, esta parte se relaciona mucho con la parábola, porque la parábola dice que pone al siervo para dar de comer a su casa a tiempo. Y a mí me suena mucho esto con la definición de ministrar de la página de la iglesia, donde dice: tienes que aprender y atender. Y la mejor manera de atender las necesidades de alguien es conociéndolas lo mejor posible. Y entonces aprender sobre las necesidades de los otros es lo que nos permitirá mejor el ayudarles en el tiempo debido, en la manera debida.
Entonces creo que esta parábola tiene todo que ver con la administración y con cómo nosotros a través de eso representamos al Salvador. En la Conferencia General de abril de 2018, Jean B. Bingham, ella dijo: a veces pensamos que tenemos que hacer algo grandioso y heroico para contar como servicio a nuestro prójimo. Sin embargo, los simples actos de servicio pueden tener efectos profundos en los demás, así como en nosotros mismos. Entonces, estos actos pequeños de servicio, porque pensamos, bueno, tengo que alimentar y servir, y no necesariamente significa ve y resuelve el hambre mundial, porque tú solo ni yo solo podemos hacerlo, pero significa qué granito de arena te corresponde a ti para ayudar a hacer la vida del prójimo más ligera, más amena, más feliz, más llevadera. Porque al final de cuentas para eso nos puso el Señor. Y tal vez cuando nosotros no tenemos los ojos abiertos para ayudar, tal vez somos como este otro siervo que se pone a golpear a los consiervos. Tal vez nosotros no con un látigo literal, pero tal vez sí con un látigo de desprecio, o puede ser arrogancia, o también simplemente de ignorar. La parábola nos enseña que el siervo prudente es aquel que ministra, aquel que sirve, aquel que se entera de cuándo es un buen tiempo, cuál es una buena manera y cómo ayudar a los demás. Y ese es el siervo que el Señor quiere poner para que le ayude a preparar su reino o esta tierra para su regreso. Y hablando del regreso de Cristo, viene también en estos capítulos otra parábola que tiene todo que ver con nuestra preparación para ese tiempo. En la parábola de las 10 vírgenes hay algo impactante, algo atemorizante, pero al estudiarlo muy bien se vuelve algo bastante esperanzador. Tú conocerás la parábola, o por lo menos los rasgos generales de ella. Son 10 vírgenes que están esperando a que venga el esposo. 5 de ellas tenían aceite suficiente para toda la noche, 5 de ellas no, se les acabó y al final no entraron en las bodas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Creo que si estudiamos un poquito de la tradición judía, podemos entender la importancia que esto tiene para después ver el impacto, que es un poco atemorizante, de entender de esta parábola. A última hora, y esto lo estoy sacando de Las parábolas de Jesús, es un libro de Joaquín Jeremías, que es un teólogo, y él dice: a la última hora de la tarde, al menos nos va a explicar la parte del ritual judío. A la última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia, después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repentinamente anunciada por mensajeros. Llegaba el novio finalmente, media hora antes de la medianoche, para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las candelas, era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchos luminares, en un proceso o una procesión festiva hasta la hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y todo lo demás. El festín. Según la tradición hebrea, el novio iba a buscar a la novia generalmente a la medianoche, por ello era necesario que las novias o la novia estuviera velando. En este caso estaría acompañada con 10 de sus amigas que tenían que estar preparadas con lámparas con aceite para alumbrar el camino del novio cuando llegara en busca de su prometida. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que esta parte de las 10 vírgenes tenía que ver con 10 amigas de la novia que estaban con ella esperando a que el novio llegara. Ahora, tal vez es algo parecido a como hoy en día se tiene la tradición de las damas de honor. Son estas amigas muy cercanas de la novia que están con ella en la boda, que se visten iguales y cosas así. Entonces, estas 10 amigas, si este es el caso, tienen que tener un vínculo cercano con esta persona. Y entonces empezamos a entender algo. No son personas que simplemente estaban ahí, son personas que habían sido invitadas, que habían sido especialmente invitadas, porque no eran cualquier invitado, eran las 10 más cercanas a la novia y que estaban ahí para ayudarle a preparar todo para el esposo. Ahora, cuando nosotros vemos a las 10 vírgenes como una parte no solo esencial del ritual, sino cercano a la novia y cercano a la ceremonia, estamos listos para entender lo siguiente. En la Conferencia General de abril de 2004, el elder Dallin H. Oaks enseñó: los cálculos aritméticos de esta parábola son espeluznantes. Las 10 vírgenes obviamente representan a los miembros de la Iglesia de Cristo, porque todas fueron invitadas a las fiestas
a las fiestas de bodas y todas sabían lo que se requería para ser admitidas cuando el esposo llegara, pero solo la mitad estuvo lista cuando él llegó. Creo que no solo la cita del Elder Oaks nos permite ver como de, oye, las 10 vírgenes sabían de la boda, habían sido invitadas a la boda y sabían lo que se requería para la boda. Estamos hablando de gente que cree en Cristo, que está siendo invitada, que está tratando de ser no solo llamado, sino elegido. Y entonces dice, la mitad de esas personas no entran. Al menos eso es lo que dice la parábola. La mitad no lo logró. La mitad de los que se habían invitado no lo hizo. Y entonces uno piensa eso y voltea a ver a su congregación, ¿no? Y dice, ay, la mitad no vamos a entrar. Pero creo que todavía se vuelve un poquito más complicado o espeluznante, como lo dice el Elder Oaks, cuando pensamos que estas no solo eran invitadas, eran 10 de las invitadas más especiales. La boda se hacía después en la casa del padre y ahí estaban todos, el banquete, pero estas 10 mujeres que estaban esperando con la novia eran 10 de las más cercanas, de las más íntimas. Y entonces a mí me parece, como digo yo, como dice Oaks, un poquito más espeluznante, porque no solo son 10 personas que sabían que se tenía que ir a la boda y no, eran 10 invitados especiales. Y entonces pensamos cada quien en nuestra relación con Cristo y decimos, híjole, a ver, ya no es solo 10 de las personas que son miembros de esta congregación, ahora es la mitad, o más bien, no solo es la mitad de los que están en la congregación, es la mitad de los más cercanos a Cristo. O al menos en la parábola, ¿no? A la boda. Y entonces se vuelve preocupante. Y decimos, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos para hacer de las 10 vírgenes sensatas y no las imprudentes? Y en esto, justo esta semana estuvimos pensando mientras hacíamos este guión, surgió esta propuesta que me gustó mucho de pensar en el aceite de manera diferente. Regularmente pensamos en el aceite como la conversión. Y no digo que esté mal, pensamos en la como, bueno, mientras más convertido estés, también pensamos como a veces como el Espíritu y qué tanta porción del Espíritu Santo tienes en tu vida. Pero dijimos, espérate, hace unas semanas estábamos hablando de la expiación y hablábamos de el aceite que se extrae de las aceitunas en los campos de olivo. Y hablábamos de Cristo y la expiación y sangrando por cada poro, como si se estuviera exprimiendo, estuviera siendo exprimido y apretado por todas las cargas de nuestros pecados. Y en eso, la sangre de Cristo, saliendo debido a lo que aplastaba a Cristo, es muy comparable con el aceite que sale de las aceitunas cuando las aplastas. Y entonces pensamos, y si vemos el aceite no tanto como la conversión, sino como la expiación y su poder, en ese punto tiene muchísimo sentido que cuando las vírgenes van y dicen, y tocan la puerta, ¿verdad? Y les abre, dicen, no os conozco. Y bueno, algunas sugieren más bien que el texto debería ser, no me conocen. Y eso se vuelve interesante ahí, porque claro, o sea, Cristo nos conoce a todos. No tendría sentido que la parábola dijera, no te conozco, porque Cristo nos conoce a todos. Tiene bastante sentido que diga, ustedes no me conocen a mí. Y la razón por la que no entran es porque no conocían a Cristo, porque no conocían su poder, porque no habían experimentado con Él en sus vidas. Tal vez como una persona muy cercana a la iglesia, pero que no se permitía aceptar realmente lo que Cristo estaba dando por ella o Él. Y entonces, ¿cómo ocupamos, cómo apelamos a ese poder de la expiación en nuestras vidas? Y tal vez esa se vuelve la pregunta más interesante, ¿no? Porque todos tenemos cierta porción en la que hemos ocupado el sacrificio de Cristo, hemos hecho convenios, tomamos la Santa Cena y participamos de ese poder de cierta manera, pero parece ser que esta parábola ilustra el que hay personas que están más abundantemente buscando y obteniendo ese poder de Cristo en sus vidas. Y quienes tal vez dicen, bueno, yo ya me bauticé, yo ya renové mis convenios, no sé si tiene la diferencia, muy cercano a la iglesia, muy cercano a la novia, pero tal vez no estás ocupando todo lo que Cristo tiene disponible para ti a través de su sacrificio. Si
Este es el caso y la parábola se puede ver así. Tiene todo el sentido que él dijera, no pueden entrar, no me conocen. ¿Para qué quieren entrar a una boda si no me conocen? ¿Para qué quieres estar en mi boda si no me conoces? Aquí en Latinoamérica diríamos, pues por la fiesta, pero en este caso no, así no funciona. Entonces, esta parábola es la historia de personas que eran cercanas a la boda, cercanas al evento, cercanas a la novia, cercanas a la iglesia, porque la iglesia es la novia, cercanas a la iglesia, pero que de alguna manera no usaban o no tenían suficiente aceite. De alguna manera no habían conseguido ocupar o traer a su vida todo ese poder que tenía la expiación para ofrecerles. Espero haya tenido mucho sentido. Vamos con otra parábola. La parábola de los talentos es una historia de incompetencia. Y si bien es una historia que habla crudamente de nuestra falta de capacidad, también es una parábola que habla muchísimo sobre la esperanza que podemos tener a pesar de nuestra propia incapacidad de hacer cosas. Tú conocerás la parábola básicamente, pero el inicio tiene algo que yo no había notado antes. El versículo 14 de Mateo 25 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Esta es la parte que yo no había visto antes. A cada uno conforme a su capacidad. O sea, le dio 5 al que le dio 5 porque podía hacerlo. Al que le dio 2, podía hacerlo, y al que tenía 1 le dio porque eso era lo que podía hacer. Entonces, cuando vemos esta parábola así decimos, a ver, espérate. Entonces el Señor no me dio tantos talentos, o al menos tal vez a esa conclusión llegamos cuando vemos a los demás y yo no tengo tantos talentos. Y cuando aquí dice su capacidad, llegamos al punto de decir, el Señor no me dio tantos talentos porque yo no tengo tanta capacidad. Ahora, quizás esto es lo que está diciendo la parábola, pero si nos quedamos solo en eso, nos perdemos de la lección de esperanza y de amor que la parábola tiene para nosotros. Y que de hecho es lo que, esto de las capacidades es lo que menos importa en la parábola. Seguimos leyendo, ya sabes, cada quien hace sus cosas con los talentos. Versículo 19, y después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me diste, he aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y esta es la parte interesante, porque si bien la parábola dice, bueno, yo le di a él 2 talentos porque era menos capaz, al final lo que pasa es que esta persona le trae 5 extra, le da 10. Esta otra persona le da 4, o sea, el doble, ¿cierto? Entonces 10 y 4. Y a los 2 les dice exactamente lo mismo. Bien, buen siervo. Y creo que es súper a propósito que el diálogo sea exactamente el mismo. Porque ese es justo el punto. Así tengas 10 talentos, o me entregues 10, así me entregues 4, para el Señor es igual. ¿Por qué? Porque lo que el Señor no quería ver era la cantidad de talentos que podías darle, sino si podías mejorar desde donde Él ya te había dejado. Y eso es lo interesante, porque entonces esta parábola nos deja ver que al Señor no le importa tanto. O sea, a ver, te va a dar poquitos talentos a ti, tal vez, que te sientes incapaz y que dices, yo no puedo hacer tanto como este hermano y me siento... Ese es el punto de esta parábola, decirte, no, ok, a él le di 5 talentos y sí, él es muy capaz, tiene muchísimas habilidades, le di 5 talentos, puede hacerlo con eso. A ti te di 2 nada más porque eres menos capaz. Ahora, eso no significa que para mí valgas menos que el otro. Porque al final, mi punto es que los 2 mejoren. Y si él me trae 10 al final y tú me traes 4 al final, la cantidad no me importa. Me importa si tú creciste. Él creció 5 talentos, tú creciste solo 2. Ni siquiera hiciste la mitad de lo que él logró. Es cierto, pero a mí eso no me importa.
Eso es lo que dice la parábola y por eso me parece fascinante, porque podría haber una persona que le dé el doble de resultados y de cosas al Señor y yo no te puedo darle eso. Y podemos poner eso en términos de, sabes, donativo si quieres, pero tal vez más importante para cada uno de nosotros, el servicio que podemos dar al reino. Y donde no nos sentimos tan capaz y digo, bueno, es que ese hermano o esa hermana puede hacer todo el doble de mejor que yo, el triple de mejor que yo. Esta parábola es para eso, para que entiendas que al Señor no le importa eso. Digo, que qué padre que el hermano pueda hacer muchísimo más, que bueno. Pero en la manera de ver las cosas del Señor, Él no te ve como alguien menos. Para Él no importa que le hayas dado la mitad de las cosas o que la otra persona lo haga el doble de mejor y tú la mitad de bueno o el doble de peor. Para el Señor vale igual. Así le des 4 y Él le dé 10. Me encanta esta parábola por eso. Lo que el Señor le importa es si tú estás mejorando. ¿Estás mejor de como te dejé? Entonces está bien. No tienes que darme 10 talentos. Con la mitad de eso, con menos de la mitad, hubiera sido bueno que hubiera sido la mitad exacta. Creo que ese también es un punto del Señor ahí. Aunque sea menos de la mitad, no me importa. ¿Creciste? Entonces, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así logres la mitad de lo que él logró. Así ella logre el triple que tú. No me importa. Para el Señor es lo mismo. Y eso me encanta de esta parábola. En el seminario de dirección de Bonneville International Corporation el 10 de febrero de 1991, el presidente Gordon B. Hinckley enseñó: quizás mis talentos no sean tan sobresalientes, pero puedo utilizarlos en beneficio de mis semejantes. Puedo ser una persona que realice su trabajo con orgullo de aquello que provenga de sus manos y de su intelecto. Tal vez no puedo dar 10 talentos, tal vez solo puedo dar 4. Y la otra persona, si hubiera hecho bien su trabajo, hubiera dado solo 2. Solo 2, ni siquiera una cuarta parte de el que dio 10. Hubiera sido un 20%, una quinta parte. Pero al Señor no le hubiera importado. Puede ser que nuestros talentos no sean sobresalientes, pero podemos servir con ellos. La pregunta del Señor es: ¿qué estás haciendo con eso que te di? Con eso de lo que eres capaz de hacer. No necesito que seas iguales, hermano, iguales, hermana. No lo necesito. Si tú estás dando tu esfuerzo, si estás creciendo, si estás sirviendo, si estás cumpliendo con tu responsabilidad, así no logres lo mismo que la otra persona o logres menos que la mitad de esa persona, para mí está bien. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una lección sobre cómo ganar nuestras almas que es muy interesante, que Cristo dio en estos capítulos proféticos casi apocalípticos en Mateo 24 y los homónimos en diferentes evangelios. Cuando llegamos a Lucas 21:19, que creo que voy a leer más bien del 16 en adelante, para tener un poquito de contexto, Jesucristo dice: y seréis entregados por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahora, esta promesa es bellísima, por aquí, pero viene el versículo 19 que me enseña este principio muy interesante sobre ganar nuestras almas. Con vuestra paciencia, dice Cristo, ganaréis vuestras almas. Quiero que pienses en esa frase por unos instantes. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cuando yo leí ese versículo, me quedé pensando, lo subrayé y todo, y dije: qué interesante pasaje. Ahora, los significados que tiene se vuelven todavía más interesantes. En primer lugar, la palabra, si nosotros vamos al pie de página de la palabra ganaréis vuestras almas, nosotros vemos que otras palabras que pudieron haber sido traducidas del griego original eran preservar y dominar. Lo cual nos deriva en 2 análisis interesantes o que me gustan. Uno, si nosotros entendemos o esta palabra griega la asumimos como preservar, entonces la escritura diría: con vuestra paciencia preservaréis vuestras almas. Me parece que aquí está hablando acerca de mantenernos a salvo o mantenernos salvos.
que no vamos a perder nuestra alma, que solo a través de la paciencia o con la paciencia o a través de ella vamos a lograr retenerlas, no las vamos a perder. Ahora, si vamos a la segunda interpretación del griego, que quiere decir dominar, la escritura diría así: con vuestra paciencia dominaréis vuestras almas. Si este es el caso de la traducción, el pasaje parece más hablar acerca de la construcción de nuestro carácter, de nuestro desarrollo personal, como que solo lograremos conquistar esta lucha interna entre el bien y el mal, entre el hombre natural y nuestra naturaleza divina. Solo lo podremos conquistar a través de la paciencia. Y esa es una lección para un discurso entero, porque muchos de nosotros creemos que tendrá que ver con la fe que tengamos, con el nivel de sacrificio que hagamos, y el Señor dice, no, es con paciencia. Con paciencia. Así es como vas a dominar tu alma. Cómo lograrás vencer el hombre natural, con paciencia. Y bueno, si nos ponemos aquí a analizar un poquito, si el Señor dice paciencia, en nuestro tiempo tal vez dimos paciencia como ¿cuántos meses? Y el Señor dice, para mí un día son mil años. ¿Cómo te explico? Necesitas mucha paciencia. Entonces solo me hace pensar en cómo nosotros vemos tal vez la salvación o el crecimiento o el progreso espiritual en un término de muy corto plazo, cuando el Señor nos está diciendo, no, ganar las almas, ¿sabes? Conquistar todo esto y llevarlo a ser como Cristo es algo de mucho tiempo. Mucha paciencia. Ahora, esta no es la única palabra del griego original que me llama la atención, sino también la palabra paciencia en sí mismo, que quiero que notes esto. La palabra que se está traduciendo como paciencia tiene la siguiente definición: resistencia o aguante alegre o esperanzado, constancia. Me gusta mucho esta definición porque no solo es, fíjate, por una parte es resistencia, ¿no? O sea, está en este punto donde le está hablando a los apóstoles diciéndole, bueno, os van a entregar, os perseguirán, a varios los van a matar, pero con resistencia podréis ganar, ¿no? Si aguantas, ganas, ¿no? No te preocupes. Pero por otro lado dice aguante alegre o esperanzado. Y eso es lo que me gusta, porque la paciencia no solo son, pues, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? Y ya está bien lejos el tiempo. Es como, no, es la manera alegre de ver ese largo plazo, ¿sabes? Muchas veces en la vida nos topamos con estos problemas que es como de, nos va a tomar 5 años resolverlo, 10 años resolverlo y estamos súper frustrados. Pero aquí lo que nos está pidiendo el Señor en la palabra paciencia de este versículo es tener este enfoque de decir 10 años, está bien, lo hacemos. Lo vamos a lograr, 10 años, bueno, pero lo vamos a lograr, entonces ¿qué más da? 10 años está súper bien, tenemos toda una eternidad de frente, 10 años es nada, vamos a hacerlo. ¿Sabes? Esa mentalidad de verlo diferente, en cuestión de no ver el peso de lo que tengo que esperar, sino decir, vamos a luchar esta batalla con alegría. Vamos a perseverar con alegría. Entonces, paciencia tiene esta definición de resistencia o aguante alegre o esperanzado y constancia. Y yo solo quiero contarte aquí que creo que algo que ha ayudado mucho en mi vida es entender el impacto que la paciencia tiene en todo lo que hacemos. Cuando yo regresé de la misión, tuve este momento de epifanía, de como darme cuenta de algo muy importante. Y yo empecé a salir a correr en las mañanas, porque en la misión yo no podía, porque pues no todos quieren salir a correr en las mañanas. Entonces cuando yo regresé y podía estar solo y no depender de nadie más para salir a correr, yo empecé a salir a correr. Y recuerdo una mañana, creo que era a las 6:30, a las 5, no sé, una mañana, era temprano y apenas estaba iniciando, así estaba fresco, no tenía ganas, tenía flojera, tenía sueño. Pero recuerdo que mientras empezaba a trotar, un pensamiento vino a mi mente y tuvo que ver con la paciencia. Y el pensamiento era básicamente entender que todo lo que necesito es esperar. En esta situación que es un poco incómoda, que no es lo que me gustaría hacer, quisiera estar ahorita en mi cama, como ten paciencia. Eso es todo lo que necesitas tener, paciencia. No necesitas correr más rápido de lo que estás trotando ahorita, no necesitas ponerte a levantar 100 kilos, no. Lo único que necesitas es seguir en este curso, que es incómodo, que es difícil, que es complicado, que hace frío, que no quieres a veces. Todo lo que necesitas es seguir en ese curso con paciencia. Y entonces dije, es cierto. O sea, vamos, construir un cuerpo atlético que nunca he logrado. Paciencia, eso es todo. Digo,
no necesitas convertirte en... ¿Cómo se llama esta persona? Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que es súper fuerte. No necesitas eso, solo necesitas paciencia. Y lo mismo pasa con todo en la vida. La educación, paciencia, ten paciencia, va a llegar, estás trotando, no tienes que correr, ten paciencia, mantén el paso, es todo lo que necesitas hacer. Y para mí la lección de Cristo es muy valiosa en este punto. Y digo, en este punto se los estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos que iban a tener persecuciones, a tener dolores, y en nuestros propios dolores en la vida, sea que te pese salir a correr por las mañanas, o sea que hay cosas que de verdad tienen mucho más peso en tu vida, que están doliendo, que están cansando. Esta lección de Cristo es decir, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con vuestra paciencia lograréis vencer. Me encanta porque yo he aprendido que es cierto. Si tienes la paciencia suficiente y avanzas, y avanzas con alegría y esperanza, las cosas van mejorando. Y es el mensaje de Cristo. ¿Quieres salvar tu alma? ¿Quieres sobrevivir este tiempo? ¿Quieres vencer? Paciencia. Eso nos lleva a nuestra última lección. En el Evangelio de Marcos encontramos una de las mejores historias y enseñanzas de Jesucristo sobre cómo dar nuestras mejores ofrendas. En el capítulo 12 de Marcos, versículos 42 al 44, se lee lo siguiente. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que son un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que echan en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. El mismo Jesús explica lo que la pregunta evidente es, bueno, ¿cómo puede ser que haya hecho más si la cantidad es menor? Entonces la respuesta es muy sencilla. Jesús la da, bueno, porque hay quien solo da lo que sobra, hay quien dio todo lo que tenía. Pero esta parábola me gustaría que te des cuenta que esto es solo el inicio de entender que esta no es una historia, no es una enseñanza sobre cantidades. Más bien, de hecho, lo que te trata de enseñar es que las cantidades no es lo que importa al final. Lo mismo que estábamos viendo en la parábola de los talentos. Uno le dio 10 talentos, el otro le dio 4. El Señor les dijo a los dos lo mismo. La cantidad no le importa al Señor tanto. Entonces, ¿qué es lo que sí le importa? Claro, aquí podríamos decir, bueno, que dio todo su sustento. Sin embargo, no creo que es necesario que digamos, bueno, vamos a dar toda la quincena o toda la mensualidad y vamos a ver luego qué comemos. No creo que esa es la enseñanza. Creo que de hecho es un poquito más profundo lo que esta historia y esta enseñanza trata de decirnos. Cuando nosotros vemos la conferencia general de abril del 2022, Dieter F. Uchtdorf dijo algo que para mí fue fascinante y que debería quedar grabado en el corazón de todos nosotros. Él dijo, con esta sencilla observación que hizo el Salvador en esta escritura, Él nos enseñó de qué forma se mide en su reino las ofrendas. Y esta forma es muy diferente de la manera por la que por lo general se miden las cosas aquí en la tierra. Para el Señor, el valor del donativo no se midió por el efecto que tuvo en el arca, sino por el efecto que tuvo en el corazón del donante. Y esta es una parte que nos deja ver algo sobre nuestras propias ofrendas y la de todos los demás. Quiero que pienses en este contexto, ¿no? La ofrenda no se va a medir en base a, o con base a de cuánto fue, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto... No. Vamos a hablar de qué cambió en ti esa ofrenda. Y cuando pensamos de esa manera, entonces debemos de ver nuestras ofrendas, lo que hemos dado, y pensar cuál es la mayor ofrenda. De nuevo, tal vez al principio pienses en, yo me acuerdo esta vez que di este donativo grande de dinero o de tiempo, pero quiero que pienses en cuál fue la ofrenda que más te cambió. ¿Cuál fue la ofrenda que enterneció tu corazón, que te hizo una mejor mujer, un mejor hombre? ¿Cuál fue esa ofrenda? Y de acuerdo a lo que nos está diciendo el Elder Uchtdorf, esa es la mejor ofrenda que has dado, la que te ha cambiado a ti. Tal vez fue... y de nuevo no tiene que ser espectacular porque esa es la magia de esto. Tal vez fue esa vez que consolaste a alguien y le diste un abrazo. Tal vez fue esa vez que tomaste un poco de tu día para ayudar a alguien que de verdad lo necesitaba, alguien que estaba muy abrumado.
Y en ese momento, tal vez la persona te volteó a ver, tal vez con los ojos algo llorosos o tal vez con los ojos llenos de gratitud, esperanza y hasta amor, te sonrió. Y eso te cambió. Porque si has tenido ese tipo de experiencias, esas experiencias te cambian. Algo pasa aquí adentro. No sé si decir se enterneció, se rompió la piedra, no sé cómo decirlo, pero algo pasa ahí adentro que te cambia. Y lo que estamos aprendiendo es que esas son las ofrendas más valiosas para el Señor. La que te está transformando. La que te está volviendo más como Él. La que te está cambiando. Hoy durante la reunión sacramental había un elder que compartió ideas sobre el sacrificio, el amor, y dentro de estas ideas hubo algo que se me quedó bastante grabado, y él decía que podemos vivir una vida religiosa por responsabilidad, y él dice, pues está bien, te vas a sentir bien, pero él dijo, aunque te sientas bien viviendo una vida religiosa porque es tu deber y es tu responsabilidad, no vas a sentir lo mismo que si vives por amor a Dios. Y eso se me quedó bastante grabado. Porque a veces es bueno, es lo que tengo que hacer, es mi responsabilidad. Y olvidamos que todo esto, tal vez, no sé si antes o después, pero aparte de la responsabilidad, tal vez principalmente debería venir por el amor. Dieter F. Uchtdorf concluye: al elogiar a esta viuda fiel, el Salvador nos dio una norma para medir nuestro discipulado en todas sus muchas expresiones: servicio, adoración, estudio, sacrificios. Jesús enseñó que nuestra ofrenda puede ser grande o pequeña, pero de cualquier manera debe ser de todo corazón. Lo que a mí me queda en la mente es que esta viuda no solo estaba dando todo lo que tenía monetariamente, sino también todo su ser, toda su devoción, toda su entrega, todo su amor. En esa ofrenda iba todo su corazón. Y cuando nosotros ofrendamos de todo corazón, como enseña el elder Uchtdorf, o cuando enseñó el misionero en mi barrio, cuando no es solo una responsabilidad, sino algo que quiero dar porque amo, entonces eso empieza a cambiarnos. Y en ese cambio nos hacemos más semejantes a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, y llegamos a ser más uno con ellos. Y eso es lo que significa estar en el amor de Dios y ser uno con Él. A través de los sacrificios, de los estudios, del aprendizaje, de lo que hagamos con todo el corazón, llegaremos a ser uno con Él, llegaremos a ser como Él, cumpliremos nuestro propósito y alcanzaremos la vida plena, gozosa y feliz que Él espera que cada uno de nosotros tenga. Todo eso a través de dar de todo corazón.